Ya vimos en un vídeo las primeras protestas del proletariado durante la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial. Esta lucha del proletariado por mejorar sus condiciones de vida es lo que se llama movimiento obrero, Labor Movement. Ahora, entre 1870 y 1914, el movimiento obrero se organiza mejor, como lucha no solo contra la Segunda Revolución Industrial, sino también contra el imperialismo. Así que ahora es cuando aparecen las dos principales ideologías del movimiento obrero, el anarquismo y el socialismo. Empezando por el socialismo, son las teorías, las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, dos filósofos alemanes en el caso de Marx. Sobre todo Marx, por eso al socialismo también se le llama marxismo. Mientras que el principal ideólogo del anarquismo fue Mikhail Bakunin, un ruso. Y bueno, ¿cuáles son las ideas de Marx y de Engels? Pues antes que políticos, ellos son sobre todo filósofos y defienden lo siguiente. Ellos creen que en todas las economías, a lo largo de la historia, siempre hay un grupo que sale ganando y otro que sale perdiendo. O mejor dicho, un grupo que se aprovecha del otro. Porque siempre hay uno que son los dueños de la riqueza. Las máquinas, las tierras, la materia prima. Y otros que solo tienen su fuerza de trabajar. Y a esos les explotan de diferentes formas a lo largo de la historia. En el Imperio Romano, los patricios, que eran los dueños de las tierras, tenían esclavos. En la Edad Media, el señor feudal, que era un noble o era la iglesia, tenían a los siervos de la gleba, que eran sus campesinos. En el siglo XIX, los burgueses, que son los dueños de las fábricas, de las máquinas, de la materia prima, tienen a los proletarios, a los que le pagan muy poco. Fijaros, los burgueses no explotan a los proletarios a través de la esclavitud, como en otros tiempos, sino a través de salarios, de sueldos injustos. Llamamos plusvalía a la parte del trabajo obrero que se queda al empresario. Por ejemplo, si tú un día trabajando fabricas productos que valen 50 euros y te pagan 20 euros, tú has creado 50 pero te han dado 20. Hay una plusvalía de 30 euros a favor del empresario. Por tanto, según Marx, en todas las economías hay una lucha de clases. Unos que ganan y otros que salen perdiendo. Además, Marx piensa que el grupo beneficiado, el que sale ganando, aprovecha su riqueza para crear un gobierno que le convenga. Por ejemplo, el rey, gobernando con un poder absoluto, rodeado por una camarilla de nobles, eso tenía sentido en la economía feudal de la Edad Media. Pero eso no tenía sentido en la sociedad industrial del siglo XIX. Y así, al aparecer la industria y desarrollarse la burguesía, pues los burgueses se la han apañado, como hemos visto, para poder gobernar, cambiando el absolutismo por un sistema parlamentario con sufragio censitario. O sea, que solo votan los ricos, o sea, ellos. Por tanto, la política depende de la economía. Y si cambia la economía, a medio plazo cambiará también la política. Por tanto, la economía es la infraestructura, la estructura que está por debajo de la política, que es la superestructura, la estructura que está por encima. La religión, la cultura, la forma de pensar de la gente también dependen de la economía. Por ejemplo, los cazadores prehistóricos, que vivían dependiendo de la naturaleza, pues ellos adoraban a la madre tierra y pintaban bisontes en las paredes. Pero eso ya no tenía sentido en la Edad Media, donde era mejor pintar un dios poderoso y señorial, como si fuese un rey. Y en la sociedad industrial, de los inventos y la técnica, pues tiene más sentido darle más importancia a la ciencia que a la religión
y hoy no pintamos bisontes en las paredes. Así que la religión y el arte, la ciencia, o sea, la cultura, la forma de gobierno, o sea, la política, también el derecho, o sea, las leyes, todo eso de una sociedad son una superestructura que dependen de la economía de esa sociedad. Y esta manera de pensar, que dice que la economía es la base o infraestructura de toda la organización social, política y cultural, o superestructura, esto se llama materialismo. Así que, según el materialismo, si cambia la economía, cambia todo, cambia toda la sociedad. Y la pregunta es, ¿y la economía cambia? Pues sí, porque siempre los grupos perjudicados de cada economía luchan contra los poderosos para cambiar eso. Y al final lo consiguen, cambian la economía. Y entonces cambia todo lo demás y pasamos a una nueva sociedad, a una nueva etapa de la historia. Así que según Marx, la lucha de clases es el motor que hace cambiar la historia. Por eso decimos que es un materialismo dialéctico. Se llama dialéctico porque cambia por sus propias luchas internas. En este punto de vista, Marx y Engels creen que en 1870 ya ha terminado la lucha entre la nobleza y la burguesía. Ya la burguesía tiene el poder económico de las industrias y las empresas y el poder político con los sistemas parlamentarios. Ahora la lucha de clases es entre los proletarios contra los burgueses. ¿Y cómo hacer la lucha? Pues Marx cree que el proletariado debe crear sindicatos y partidos políticos solo de los proletarios. De hecho, en esta época se crea el Partido Laborista en Inglaterra y en España este hombre, Pablo Iglesias, funda el PSOE en 1879. Son partidos políticos que defienden al proletariado en el Parlamento y presionan a los gobernantes. El PSOE crea un sindicato en esta época, la Unión General de Trabajadores, la UGT, para defender a los trabajadores en huelgas contra los empresarios. Pero el objetivo final de estos partidos y sindicatos es hacer una revolución y tomar los trabajadores el poder, el gobierno. Y el proletariado en el gobierno, el proletariado en el poder, lo que tiene que hacer es eliminar la propiedad privada de todas las fuentes de riqueza, de las tierras de cultivo, de las fábricas, de las minas, que es lo que ellos llaman los medios de producción, no de los bienes de consumo. Lo que hay que eliminar la propiedad privada es de los medios de producción. Y los medios de producción, según esta teoría, tienen que pasar a ser del Estado, del gobierno. Y así todo el mundo trabajará para una fábrica del gobierno, para unas tierras del gobierno. Claro, lógicamente los burgueses no van a querer perder sus tierras propias y perder sus fábricas propias para que todo el mundo tenga lo mismo y no haya pobres ni ricos. Así que esto habrá que hacerlo por la fuerza contra ellos, contra los burgueses. Por eso Marx y Engels defienden la dictadura del proletariado. Pero ellos dicen que la dictadura del proletariado es temporal. Cuando haya igualdad, no habrá lucha de clases. Porque por primera vez en la historia se habrá creado una economía donde no haya explotadores y explotados. Así que todo el mundo contento. Se habrá llegado a la sociedad socialista. Y será el fin de la historia. Ya no habrá más cambios en la historia. Vamos ahora con la segunda ideología del movimiento obrero, el anarquismo. Anarquía es una palabra griega que significa ausencia de autoridad. Por tanto, el anarquismo defiende la libertad total. Una libertad total para los dos sexos. Algo muy llamativo en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y en qué consiste esta libertad total? Pues la defensa de la libertad lo primero que implica es el rechazo de toda forma de autoridad.
El anarquismo está en contra del Estado, de los gobiernos, del ejército, de la iglesia. Todo eso está considerado como herramienta de opresión usada por los poderosos. Uno de los lemas del anarquismo fue: sin Dios ni amo. Incluso también en algún caso rechazan el matrimonio, que lo consideran un compromiso que nos ata, a veces para toda la vida. Entonces creen que debería ser sustituido por el amor libre entre las personas. Entonces es una libertad respetuosa. Somos libres cuando reconocemos la libertad de los demás y respetamos la libertad de los demás. Si no, nos quitaríamos la libertad unos a otros y no seríamos libres. Por tanto, la libertad se sustituye por la ética individual de cada uno. O sea, no nos portamos bien por miedo a la multa, por miedo a la policía, por miedo a la cárcel. No, sino porque somos personas respetuosas, con unos valores éticos. Por eso, los que defienden el anarquismo dicen que la anarquía es la mayor expresión del orden. La defensa de la libertad total lleva a la defensa de la igualdad total. La igualdad es necesaria para la libertad. Sin ella no hay libertad. Si yo soy rico y tú pobre, yo tengo un poder sobre ti. Tú no eres libre. Por eso los anarquistas rechazan la propiedad privada y la herencia. En su lugar, ellos lo que defienden es la propiedad colectiva. Que todo sea de todos. Que todo sea común. Así que, resumiendo, el anarquismo sería una sociedad de hombres libres que no obedecen más que a su razón, que viven en pequeñas comunidades, comunas, donde todo es de todos y donde toman las decisiones todos juntos en asambleas, en reuniones. Para conseguir esto, para luchar, los anarquistas rechazan los partidos políticos, porque los partidos políticos lo que quieren es ganar las elecciones y llegar al poder. Y los anarquistas están en contra del poder. Los anarquistas no votan en las elecciones. En su lugar, algunos anarquistas defienden una vía pacífica que defiende la creación de sindicatos libres de los obreros. ¿Recuerdan lo que era un sindicato? Asociaciones de trabajadores que presionan a los empresarios mediante huelgas y mediante manifestaciones. También los anarquistas pacíficos defienden la educación popular para que la gente aprenda a ser libre y respetuosa. Fijaros, por ejemplo, en España, el pedagogo Francisco Ferrer y Guardia creó la escuela moderna, pero terminó siendo condenado a muerte y ejecutado por el gobierno español de esta época. Y hay una vía más radical del anarquismo que defiende el terrorismo contra personas y contra instituciones importantes del sistema capitalista. De este modo, por ejemplo, los anarquistas asesinaron en atentado al emperador ruso, al zar Alejandro II, en 1881. Asesinaron al presidente del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, en 1897. Bueno, estas teorías del anarquismo convencieron sobre todo a los campesinos de los países más agrarios. O sea, sobre todo había anarquismo entre los campesinos de Italia, de Rusia y de España. Esos fueron los principales países anarquistas. En España, por ejemplo, crearon dos sindicatos: la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, y la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Actualmente, hoy día, el sindicato libertario más importante en España es la Confederación General de Trabajadores, o CGT. El anarquismo y el socialismo, que ya sabemos lo que son, tenían un problema en esta época. Si había una huelga, por ejemplo en Francia, pues el empresario, el dueño de la fábrica, traía trabajadores en paro, por ejemplo de Inglaterra, y las fábricas no se paraban. Así que los obreros, en su lucha, se dan cuenta de que tienen que estar unidos en todo el mundo. Una frase muy famosa de Marx es: proletarios del mundo, uníos. Por eso, en esta época aparece la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT o Primera Internacional, que es la unión de todos los sindicatos, de todos los partidos políticos obreros
y en general de todas las asociaciones obreras de todo el mundo para luchar juntos. Sin embargo, esta unión fracasó, porque Marx, como hemos visto, defendía crear partidos políticos de los obreros, y Bakunin, el principal teórico anarquista, solo aceptaba sindicatos. Y estas diferencias de opinión saltaron en la Comuna de París. ¿Qué es la Comuna de París? Pues la Comuna de París es una revolución que hubo en París, en Francia, tras la derrota de Francia contra Prusia en la batalla de Sedan, que fue en 1871, que es la batalla que puso fin al Segundo Imperio francés de Napoleón III y que permitió la unión de Alemania. Pues en esta derrota en Francia, ante el vacío de poder, se creó en París un gobierno revolucionario de la gente que planteó una enseñanza laica, obligatoria y gratuita para todo el mundo, que las empresas fuesen dirigidas por obreros sin empresarios. Pero en este gobierno se enfrentaron los anarquistas y los marxistas y la comuna fracasó. Así que luego los anarquistas y los socialistas se echaban la culpa unos a otros. Y por culpa de todo esto, pues Marx expulsó a Bakunin de la Internacional y disolvió la Internacional para que no fuese controlada por los anarquistas. Y lo que hizo es que luego habrá una segunda Internacional solo de partidos políticos socialistas o marxistas, sin anarquistas. Y a esta segunda Internacional le debemos el 1 de mayo como día festivo, como el Día de los Trabajadores. Porque convocaron este día una huelga, pidiendo con esa huelga la jornada laboral de 8 horas. Pero bueno, finalmente la Segunda Internacional fracasa por culpa de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial los obreros de los diferentes países se matan entre ellos en la guerra. Los obreros de Francia contra los de Alemania, disparándose entre ellos en lugar de estar unidos.